Nuestro texto para hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 hasta 56. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En este momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para seguirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, hoy se llama Good Friday en inglés, un nombre que se traduce como Viernes Bueno en español. Pero no sé si este nombre es apropiado. ¿Es realmente un viernes bueno? En español, italiano y francés, este día se conoce como Viernes Santo, un poco mejor que en inglés. En alemán, hoy se conoce como Karfreitag, lo que significa viernes de tristeza o sufrimiento. En danés, este día se conoce como Langfredag o Viernes Largo, Viernes Santo, Viernes Doloroso, Viernes Largo. Todos estos nombres parecen más precisos que Good Friday o Viernes Bueno. En este día, hace más de 2000 años, nuestro Salvador fue clavado en una cruz donde sufrió no solo la agonía de la crucifixión, sino también el abandono de Dios. Si algo es cierto acerca de este día, es que no fue un viernes bueno. Esta noche nos centraremos en el sufrimiento de Jesús. Su sufrimiento físico, su sufrimiento espiritual y el propósito de su sufrimiento. Veamos primero el sufrimiento físico de Jesús. El sufrimiento físico de Jesús comienza en el versículo 26 de este mismo capítulo. Si miras allí, verás que Pilato hizo azotar a Jesús antes de entregarlo para que lo crucificaran. Es fácil simplemente leer esas palabras y pasar al siguiente versículo. Pero haz una pausa por un momento y piensa en eso. Jesús fue azotado. Si alguna vez has visto la película La Pasión del Cristo, has escuchado el del látigo cuando se encuentra con el hueso. Has visto la sangre roja.
Según los eruditos, los romanos solían usar látigos incrustados con pequeños trozos de metal en las puntas, que eran capaces de arrancar trozos de carne del cuerpo. Los azotes eran tan despiadados que las víctimas a veces murieron. Jesús probablemente luchó por caminar cuando lo llevaron al pretorio. Según los eruditos, un batallón romano era compuesto de 600 soldados. Así que puedes imaginar que hay toda una multitud ruidosa que se ha reunido alrededor de Jesús. Estos 600 soldados pertenecían al ejército más grande y malvado que el mundo había visto hasta este momento. Tienen las espadas más fuertes, las lanzas más afiladas, los cascos más nuevos, los caballos más rápidos. Tienen lo mejor de todo. Estos soldados fueron entrenados en una cultura de conquista. Una cultura donde los fuertes no solo derrotan, sino que humillan a los débiles. Y así humillan a Jesús. Primero lo desnudaron. Luego le pusieron un manto escarlata y una corona de espinas en la cabeza. Lo están vistiendo para que parezca una res, ¿verdad? El toque final es un bastón. Luego los soldados se inclinan ante Jesús en sumisión fingida, diciendo: salve, salve, Rey de los judíos. Lo golpearon la cabeza con el bastón y le acababan de dar... Le golpearon la cabeza con el bastón que apenas le dieron. Y luego lo llevaron para ser crucificado. Es interesante cómo han cambiado las ejecuciones desde el primer siglo. Hoy en día queremos que nuestras ejecuciones sean humanas, es decir, queremos que sean marcados por la compasión. Nuestra sociedad ha dicho que para que una ejecución se considere humana, tiene que ser rápida e indolora. Bueno, la cuelga solía ser el método preferido de una ejecución aquí en los Estados Unidos. Pero la cuelga fue reemplazada por la silla eléctrica a principios del siglo XX, del siglo 1900. La silla eléctrica fue reemplazada a su vez por inyección letal en la década del 1980. Y con cada nuevo método de ejecución, el objetivo siempre ha sido hacer que la muerte sea lo más rápido e indolora posible. Pero los romanos no estaban interesados en una ejecución humana o compasiva. Querían hacer la muerte lo más lenta y dolorosa posible. Por eso preferían matar a la gente con una herramienta de tortura conocida como una cruz. Una cruz era una estructura bastante básica. Había una viga vertical y otra viga horizontal más corta. Las manos del condenado se clavaron en la viga horizontal y sus pies en la viga vertical. La idea fue que la persona condenada se volvió lo más vulnerable posible. Fueron 100% indefensos. El desafío principal para una persona que fue clavada en una cruz fue simplemente respirar.
con los brazos extendidos, tenía que depender de sus piernas para empujar su cuerpo a una posición en la cual pudiera respirar profundamente. Ahora, imagina a Jesús desnudo, untado en su propia sangre, con la voz entrecortada por la falta de agua, juntando todas sus fuerzas y levantándose y preguntando desde lo más profundo de su alma: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandono. Jesús sufre abandono en la cruz. Tan doloroso como fue la crucifixión de Jesús. Esta pregunta que Jesús hace en los últimos momentos de su vida, este abandono que experimenta, eso fue aún más doloroso. Abandono. Ser abandonado es quedarse solo. Y Jesús nunca había experimentado eso. Claro, sus discípulos lo abandonaron. La primera vez cuando durmieron en Getsemaní. Y la segunda vez cuando huyeron, cuando Jesús fue arrestado. Jesús ha sido abandonado por sus amigos, por sus discípulos, ya 2 veces, pero Jesús siempre ha tenido a su Padre cerca. Recuerda, incluso en Getsemaní, Jesús puede orar: Abba. Aún sentía la presencia de su Padre mientras oraba y podía decir aún en Getsemaní: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí en la cruz, esa confianza se hace añicos. Aquí en la cruz, la voluntad del Padre parece cada vez misteriosa. Aquí en la cruz, el Padre mismo parece cada vez más distante. Jesús se siente abandonado. Un pastor, Tim Keller, dice que cuanto más conoces y amas a alguien, más te duele cuando ocurre una ruptura en la relación. ¿Te imaginas una relación más íntima que la que tuvo Jesús con su Padre? Juan 1:18 dice que Jesús está al lado del Padre. Yo prefiero la nueva traducción NRSV en inglés, que dice en Juan 1:18 que Jesús está cerca del corazón del Padre. Jesús siempre ha estado cerca del corazón de su papá. ¿Te imaginas la desesperación que sintió al darse cuenta que su padre se le había retirado su presencia? Algunos comentaristas dicen que la palabra griega anaboao, que se traduce como aquí como gritó, en realidad tiene la connotación de chillar. Esta es una experiencia absolutamente aterradora para Jesús. De hecho, podemos decir que esta es una experiencia infernal para Jesús. El infierno se describe como una separación eterna de Dios. Jesús experimenta esa separación
en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en realidad está citando las Escrituras cuando expresa esa pregunta. Está citando el Salmo 22 palabra por palabra. Cuando Jesús cita este salmo, tiene el salmo entero a la vista. No solo las descripciones del sufrimiento, sino también las declaraciones de confianza. El hecho de que Jesús clame a Dios es evidencia que Jesús todavía confía en su Padre. Sabe que su Padre lo escucha. Sabe que su Padre está cuidando de él. Jesús no comprende por qué tiene que suceder todo esto, pero busca a Dios su Padre para que le ayude a comprender. Dale Bruner escribe esto sobre este versículo. Dice: Jesús nos enseña exactamente qué es la fe en su nivel más profundo. Es creer en Dios, incluso cuando no sentimos su presencia. Jesús no siente la presencia de Dios en la cruz, pero mantiene su fe en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios siempre ha sido reconciliar a pecadores perdidos como tú y yo consigo. Dios logra ese propósito primero poniendo nuestros pecados sobre Jesús. Como escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Quién es Jesús? Isaías escribe en Isaías 53 que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridos fuimos sanados. En segundo lugar, después de poner nuestros pecados sobre Jesús, Dios pone su justicia sobre nosotros. Eso es lo que Pablo escribe a continuación. Este pasaje de Corintios dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al principio de este sermón estaba hablando de cómo Jesús se sintió abandonado por Dios. Hablé de cómo la separación que Jesús sintió de Dios fue infernal. Si Pablo tiene razón, entonces todo lo que Jesús sufrió ahí en la cruz, ese infierno, es lo que nosotros, tú y yo, merecemos sufrir. Quiero decir, si Jesús lleva nuestro pecado a la cruz y sufre este castigo tan fuerte, ese castigo es lo que merecemos nosotros. Pero, ¿recibimos ese castigo? No. En cambio, disfrutamos de una comunión íntima con Dios, nuestro Padre Celestial. Disfrutamos del tipo de vida que Jesús tiene con su Padre. Nosotros también podemos estar cerca del corazón de Dios. Jesús murió en nuestra muerte para que podamos vivir su vida. Y como Jesús, nosotros también podríamos estar
mirando ese gran plan de salvación que Dios efectuó, y quizás nos preguntamos por qué Dios escogió hacer las cosas de esta manera. ¿No te parece un poco injusto? ¿No sería mucho más simple si nos castigara por nuestros pecados y recompensara a Jesús por su justicia? ¿Por qué Dios pasa por toda esta molestia de enviar a su Hijo a la tierra para ser humano como nosotros y luego morir en una cruz, sufriendo tortura y muerte? ¿Qué saca Dios de todo este asunto? ¿Qué obtiene? La respuesta es nosotros. Dios nos rescata, nos salva y nos abraza. Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos los que creamos en Él nunca tengamos que experimentar separación de Él, sino que podamos esperar vivir una vida de paz y alegría en la íntima comunión con Él. Bueno, ¿son estas buenas noticias? Yo creo que sí. Quizás los anglosajones son correctos. Hoy sí. Es un viernes bueno. Hoy es Good Friday. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.